Hola a todos, una nueva emisión de especiales de Crítica Dialéctica, bienvenidos, un gusto otra vez estar aquí con ustedes. Hoy estamos con Claudio Sussman, quien a pesar de no estar en todos nuestros videos es parte ya de nuestro canal. Recordemos, sociólogo, docente de la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Bueno, y hoy con él vamos a abordar uno de los temas de su especialidad, que tiene que ver con esto de la guerra proxy Rusia-OTAN. Y la pregunta que nos motiva es por qué Europa quiere ir a la guerra contra Rusia, ¿no? Este discurso, esta animosidad cada vez más belicista de Europa respecto de Rusia, que marca, bueno, que repite una historia un tanto recurrente, ¿no? De esta enemistad Europa-Rusia, bueno, a partir de este contexto de Trump, que bueno, ya sabemos, Trump va y viene, marcha y contramarcha, que se supone que abandonó, que dejó un poco a la deriva a Europa respecto de la guerra Ucrania-Rusia, pero bueno, Europa sigue empecinada en contra de Rusia, yo diría incluso en contra de sus propios intereses. Así que bueno, no hablo más, lo dejo a Claudio que nos presente el tema. Bueno, gracias Guido. Yo quisiera empezar repasando brevemente lo que en algún momento llamamos las claves para entender la guerra en Ucrania. En la caja de comentarios podemos dejar los videos que habíamos hecho el año pasado, Así haremos. que siguen siendo vigentes, ¿no? La primera clave para entenderlo era que esta guerra era una guerra proxy de la OTAN contra Rusia. Guerra proxy en el sentido que es una guerra en la cual una nación o un conjunto de naciones hacen una guerra contra otra a través de un tercero. Es decir, que Ucrania era el peón de este juego en el cual a través de Ucrania se hacía una guerra contra Rusia. La OTAN y fundamentalmente Estados Unidos, en ese momento bajo la conducción de Joe Biden. La segunda clave que tenía que ver en cómo entender esta guerra tenía que ver con la expansión de la OTAN. La expansión de la OTAN sobre los países de Europa del Este, muchos de los cuales fueron parte del Pacto de Varsovia, y que esto, por un lado, era una amenaza contra Rusia y por otro lado era, muchos lo señalaban como un sinsentido, porque el peligro que Occidente había esgrimido para conformar la OTAN, que era la Unión Soviética, el peligro comunista, digamos, no existía más. La tercera clave para entender la guerra en Ucrania dijimos que era la guerra civil. En Ucrania estalla una guerra civil en 2014, después del golpe del Euromaidán en 2014, cuando se intenta imponer el ucraniano como idioma oficial único y se le cercena derechos a la minoría rusa a utilizar su propia lengua, sus propios medios de comunicación. Y estalló una guerra civil, porque en varios oblasts, provincias, hay levantamientos de esa minoría rusa, que en esas provincias no son minoría, contra este intento que además era un retroceso muy grande con respecto a lo que Ucrania había definido en los 90, cuando ya se había definido como un Estado plurinacional. Bueno, la guerra civil empieza en 2014 y provoca 15.000 muertos solamente en el Donbass. Aclaremos que tomando los límites de Ucrania de 2014, la minoría rusa era el 30% de la población. Es decir, para que tengamos la dimensión de lo que de qué es, esto no es un levantamiento marginal de una minoría en un lugar apartado, no, es una guerra civil. Y es en ese contexto en el cual se produce lo que los rusos llaman la intervención militar especial, otros llaman la invasión rusa, en la cual tiene que ver con una guerra proxy que se viene cocinando desde hace mucho, la expansión de la OTAN,
porque uno de los factores que desatan esta guerra es el intento de incorporar a Ucrania a la OTAN, lo cual significaría montar misiles a pocos kilómetros de Moscú, y además en el contexto de esa guerra civil entre los rusoparlantes y el Estado ucraniano. De hecho, muchos en Donbass recriminaban a Rusia no haber intervenido antes. Bueno, es en ese contexto en el cual se puede entender o explicar la guerra en Ucrania. Ahora, lo que es llamativo, bueno, en su momento cuando empezó la guerra, empezó toda la rusofobia generalizada, donde se llegaron a prohibir libros de literatura clásica rusa y estupideces por el estilo. Una censura muy férrea en toda Europa occidental. Ahora, ¿cómo se explica eso? Bueno, el argumento que los países occidentales de Europa occidental utilizan es tenemos que parar a Rusia ahora en Ucrania porque si no nos van a invadir, van a llegar hasta Portugal. Es una estupidez, no tiene sentido porque Rusia no tiene el poder para hacerlo, pero tampoco tiene interés para hacerlo. Básicamente lo que Rusia planteó siempre, desde hace muchos años, era garantizarme la seguridad de mis fronteras. Y la línea roja era Ucrania. Bueno, Occidente sabía perfectamente que esa era la línea roja, que además se superponen estos factores que yo venía diciendo, ¿no? Como esta guerra civil, que en realidad es parte de un plan de provocación, es para provocar a Rusia, para provocar la intervención rusa. Es decir, que Ucrania ha sido desde el principio el peón en esta guerra proxy de Estados Unidos, la OTAN, contra Rusia. Ahora lo que vemos hace un tiempo es aparentemente la intención de Estados Unidos de correrse de alguna manera. Digo aparentemente porque en realidad sigue proveyendo de recursos, de armas, de municiones, de información satelital a Ucrania. Así que con respecto a Trump, bueno, Trump un día dice una cosa, otro día dice otra, es bastante errático y es muy difícil de decir cuál es realmente la política de Trump, pero en principio podríamos decir que podríamos arriesgar que Estados Unidos lo que está buscando es correrse y que ahora ya el proxy, porque ya vaticinan una derrota, Ucrania está realmente agotada. Hoy leía la noticia que estaban llamando a movilización a los militares jubilados. Si están mandando jubilados a la guerra. Ucrania está agotada. En estos momentos hay 2 ciudades sitiadas, rodeadas, embolsadas, con 15.000 soldados en total, ¿no? Ucranianos. A pesar de todas las sanciones que se le impusieron a Rusia, Rusia es el país más sancionado de la historia, mucho más que la Unión Soviética, el país más sancionado de la historia y sin embargo no lograron quebrarlo, no lograron hundir la economía rusa, que al contrario demostró bastante solidez. Bueno, lo que decíamos es que aparentemente la política de Estados Unidos sería correrse, vamos a ver hasta dónde, y que ahora ya no sea Ucrania el proxy contra Rusia, sino que ahora el proxy sería Europa. Europa, que tiene una política de sometimiento total, de sujeción de un nivel de abyecto que no se puede creer, parece como si fueran países del tercer mundo rindiendo pleitesía al imperio, y es Europa. Bueno, Europa se está transformando en el proxy, y esto se sostiene con un relato también, ¿no? El relato de hay que prepararse para la guerra con Rusia. Un general francés hace poco estaba diciendo dentro de 3 o entre 3 y 5 años vamos a la guerra con Rusia. En realidad ya están en guerra con Rusia, pero están hablando de la guerra directa.
lo cual es una catástrofe, porque eso te pone al borde de la guerra nuclear. Es una catástrofe, es una locura lo que están diciendo. El país que más implicado es obviamente es Inglaterra. Las operaciones del MI6 son conocidas, pero todos están muy implicados, absolutamente implicados. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Europa se suicida de esa manera? A partir de la guerra, Europa dejó de comprar gas y petróleo, por lo menos directamente, lo hace indirectamente, gas y petróleo a Rusia, que le garantizaba una provisión constante, barata, ahora se lo compran a otros proveedores, sobre todo a Estados Unidos, le sale mucho más caro. Alemania, el motor económico de Europa, está, está en recesión, hace 3 años que está en recesión. Las industrias se están yendo de Europa y se están yendo a Estados Unidos, lo cual uno puede llegar a pensar que esto es un plan perverso de Estados Unidos para apropiarse de los capitales europeos. Y puede serlo, pero la pregunta nuevamente es, ¿en qué está pensando la élite? ¿En qué está pensando la élite europea? Europea. Insisto, con respecto a Trump, es errático, su mensaje es totalmente ambiguo. Un día es mi amigo Putin, otro día Putin es un loco asesino, al otro día dice otra cosa. Sí me acuerdo, hace unos 20 días dijo algo que me pareció bastante gracioso, ¿no? Que dijo, Rusia está empantanada en la guerra en Ucrania hace 3 años y no pueden terminar de quebrar a Ucrania. Eso demuestra que Rusia ya no es una superpotencia militar. Es muy gracioso, digo, porque Estados Unidos estuvo 20 años en Afganistán. 20 años estuvo en Afganistán y se fueron mal. Se fueron huyendo. Entonces, algún periodista en esa conferencia le tendría que haber preguntado, ¿usted está insinuando que Estados Unidos tampoco es una superpotencia militar? Porque estuvimos 20 años en Afganistán y nos fuimos nos fuimos cagando, vamos a decirlo como ¿Y antes en Vietnam? Bueno, pero eso ya quedó más lejos, ¿no? Sí, sí. Había aparte un sector muy importante de la población norteamericana que se quería ir de ahí, que quería terminar esa guerra. Fue en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Bueno, la cosa es que en realidad la gran pregunta es ¿por qué la élite europea está tan jugada a la guerra con Rusia? Provocaron esta guerra, la alimentan, a pesar de sus propios intereses, a pesar de sus intereses nacionales, salvo un par de excepciones, ¿no? Eslovaquia y Hungría son las dos naciones díscolas dentro de la Unión Europea, son los que plantean diferencias, son los que no están a favor de continuar esa guerra con Rusia, ni siquiera de iniciarla. Y acá hay que llamar la atención sobre un aspecto, ¿no? Porque, por un lado, en Hungría Orbán es un conservador, es un hombre de derecha, pero Robert Fico, el premier de Eslovaquia, es un socialdemócrata tirando más bien a izquierda, y sin embargo ambos coinciden en una posición geopolítica, que podríamos llamar acá nuevamente lo que se habla tanto, los analistas hablan tanto, globalismo y soberanismo. Bueno, acá tendríamos ese conflicto, ¿no? Una Europa globalista con dos díscolos que serían soberanistas. ¿Qué sería soberanista? Que defienden sus intereses como nación, en primer lugar. Y evidentemente no les conviene, porque dependen energéticamente de Rusia. Lo que ha sucedido, bueno, Fico sufrió un atentado que casi le cuesta la vida, pero lo que sucedió en la semana pasada es muy llamativo. Se anunció que iba a haber un encuentro nuevamente entre Putin y Donald Trump. Y ese
encuentro iba a ser en Hungría. Hungría, país miembro de la Unión Europea, país miembro de la OTAN, pero que tiene esta posición disidente con respecto al conflicto en Ucrania, un país que Rusia podría considerar como amigable. Bueno, se anunció este encuentro entre Trump y Putin, con Orbán como anfitrión, y al día siguiente explota la principal refinería de petróleo de Ucrania. Un atentado con todas las reglas. ¿De Ucrania? Perdón, de Hungría. Hungría. Refinería de petróleo, del petróleo ruso que seguían recibiendo por una vía indirecta. Obviamente fue un atentado no solamente para sabotear, digamos, el abastecimiento energético de Hungría, sino para sabotear el propio encuentro entre Trump y Putin. Es decir, fue un hecho de una gravedad importante, casi diría que comparable a la voladura de Nord Stream, que fue al principio de la guerra, ¿no? Ya antes de la guerra, Biden había anunciado que de ninguna manera iba a permitir que el Nord Stream funcionara. El Nord Stream era un gasoducto de Rusia para proveer a Alemania. Estados Unidos había dicho no a permitir que eso exista, que eso funcione, y efectivamente la guerra fue un buen pretexto para volarlo. Aunque nunca lo asumieron públicamente, se sabe que los servicios norteamericanos tuvieron una incidencia en eso. Más allá de la propaganda, que incluso hasta le quisieron echar la culpa a Rusia. Rusia es quien construyó el gasoducto, el principal interesado en su existencia. Bueno, entonces vamos acercándonos nuevamente al problema. ¿Por qué la élite europea quiere la guerra con Rusia? En principio porque menciono las hipótesis que manejan en general los analistas, ¿no? En principio porque muchos de estos personajes están comprados, así directamente, están comprados. Ahora vamos a ver quién sería el comprador. Pero están comprados, pensemos por ejemplo, el papel que Boris Johnson jugó a principios de 2022, cuando Ucrania estuvo a punto de firmar un acuerdo con Rusia y terminar la guerra. Fue de sabotaje absoluto, de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo de paz que terminara con esa guerra. Y antes de eso, recordemos los acuerdos de Minsk, que Angela Merkel, la ex canciller alemana, terminó reconociendo que habían sido una farsa para ganar tiempo. Algunos señalan esto, ¿no? Personajes que están realmente comprados. Ahora, no son personajes, no son solamente individuos, sino que es una actitud colectiva de estas élites gobernantes. Y en realidad son gente que está con intereses económicos muy, muy ligados al capital financiero. Macron fue empleado de la banca Rothschild durante muchos años. El que tiene en Alemania ahora, Merz, fue empleado también de una de estos grupos financieros. No recuerdo si Vanguard, BlackRock. Y lo que vemos también es que estos grupos inversionistas han ido comprando, han ido invirtiendo mucho en la industria militar europea. Hasta ahora, digamos, los gastos, los siderales gastos militares de Estados Unidos en Ucrania se justificaban a través del siguiente mecanismo. Estados Unidos, el Estado, le compra armamento a las empresas privadas y se lo cede a Ucrania. Entonces dicen, bueno, sí, Estados Unidos está perdiendo plata en Ucrania, pero le está haciendo ganar plata a sus empresas armamentísticas.
No solo eso, sino que ahora incluso hay una reconversión del aparato industrial militar europeo, que Europa, el reclamo de Estados Unidos es aumenten el presupuesto militar y empiecen a comprarnos armas. Entonces, comprar armas a Estados Unidos para derivarlas a Ucrania o para una hipotética guerra abierta con Rusia, pero además la propia industria militar, que no es menor, el propio complejo industrial militar europeo está en gran medida cooptado por estos capitales, ¿no? Entonces son intereses que no tienen en cuenta ni la soberanía de sus países, ni los intereses de sus países, eh, eh, ni siquiera la vida de sus poblaciones. Ahora, hay otra hipótesis también que es muy interesante, y es que el aumento del presupuesto militar en el cual se está embarcando Europa, que tiene que ser justificado de alguna manera, la justificación es Rusia es un peligro, vamos a ir a la guerra con Rusia porque Rusia si no nos va a invadir, y toda esa serie de estupideces son las que justifican el aumento del gasto militar. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, para satisfacer la voracidad de estos capitales que están metidos en la industria militar. Sí, sí, pero en realidad hay otra intención más también, y es la de desmontar, desactivar el estado de bienestar. Eh, lo que las élites europeas consideran vienen viendo es que, bueno, con la innovación tecnológica, con la inteligencia artificial, la robótica, va a sobrar fuerza de trabajo. Eh, Encima tienen un problema demográfico serio, cada vez hay menos jóvenes para trabajar, cada vez hay más jubilados porque la expectativa de vida se agranda. Entonces, hay menos aportes sociales, hay más gastos sociales. Bueno, hay que cortar con eso. Un poco lo que estamos viviendo en Argentina también, por motivos diferentes, porque acá no hay un estado de bienestar para desmontar. Sí hay una serie de derechos que todavía subsisten, pero básicamente lo que se busca en Europa es desmontar el estado de bienestar. Y obviamente esto va a generar o puede generar serias resistencias sociales, conflictos, incluso hasta se puede traducir electoralmente esta resistencia. La manera de hacerlo efectivamente, de recortar la salud pública, recortar los derechos laborales, de recortar los presupuestos educativos, es justificándolo, derivándolo hacia el gasto militar. Y el gasto militar hay que sostenerlo con un relato, y ese relato es, vamos a ir a una guerra con Rusia, porque si no Rusia nos va a invadir. Bueno, y esto tampoco es nuevo, digamos que viene de mucho tiempo, de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y no me remonto a la Guerra Fría, me remonto a la post-Guerra Fría. Si podemos ver el mapa, hay un solo mapa hoy, tenemos uno solo. Bueno, ese es el mapa de la expansión progresiva de la OTAN sobre los países de Europa del Este. Vemos que los únicos que quedan son Serbia y Bosnia. Y en amarillo aparece Ucrania y Georgia en el Cáucaso como los posibles nuevos miembros, que son precisamente líneas rojas para Rusia. Con dos colores distintos al norte, en la península escandinava, vamos a ver a Suecia, que es el último que se incorporó, y a Finlandia. Dos países que tradicionalmente habían sido neutrales, es más, que habían hecho gala de su neutralidad. Y sin embargo, ahora se incorporaron a la OTAN con todo lo que eso significa, de meterse en un conflicto
de tener que aumentar el gasto militar, de permitir el ingreso de tropas extranjeras, de cortar relaciones económicas. Finlandia tenía relaciones económicas con Rusia muy, muy, muy fuertes, muy importantes. Cortarlas. La economía finlandesa también entró en recesión, también hay serios problemas. Ahora, hay una cosa interesante en el caso sueco, es que desde hace muchos años en Suecia se registran vuelos clandestinos de aviones indeterminados y aparición en sus costas también clandestinos de submarinos no determinados. Y estas apariciones extrañas que se vienen produciendo desde hace muchos años siempre se adjudicaban sin ninguna prueba a Rusia. Y se instaló desde los medios, son rusos, los rusos están mandando aviones espías, están mandando submarinos, y han generado un clima de paranoia antirrusa que ha hecho que sea aceptable el ingreso en la OTAN para defendernos, porque es la única manera que nos podemos defender de una potencia como Rusia. Es decir, que hace mucho tiempo que vienen trabajando esto. No hubo plebiscito. Me acuerdo en Finlandia hubo algunos sectores que plantearon, bueno, podemos entrar a la OTAN, pero habría que hacer un plebiscito, como se hizo en España en su momento. Y el argumento por el cual no se hizo el plebiscito fue porque Rusia puede influir en esa votación. Bueno, entonces muchachos cierren el Parlamento, porque ¿para qué van a votar diputados si total Rusia puede influir en esa votación? Y aunque resulte ridículo, ese fue el argumento que utilizó la Unión Europea en Rumania, o Rumanía, como dicen muchos. Rumanía suena quizá más lindo, para manipular las elecciones. O sea, el candidato que ganó las elecciones en Rumania se suprimió esa elección, se canceló esa elección, porque era un candidato tachado de prorruso. En realidad era un candidato que estaba en contra del sometimiento de Rumanía a la Unión Europea, a la OTAN. Se dijo que Rusia había influido en esas elecciones y se canceló el resultado. Se llamó a elecciones de nuevo, y cuando fue a inscribirse nuevamente como candidato lo metieron preso para que no se pudiera inscribir. Hicieron lo imposible para que finalmente terminara pasando lo que tenía que suceder, que los rumanos votaran bien. Es decir, que votaran un candidato proclive a la Unión Europea. Vemos cómo últimamente se está actuando mucho, lo hemos visto en la Argentina, las presiones para que la gente vote bien. Es decir, vote en función de intereses extranjeros, voten en función en contra de sus propios intereses. Y el caso también más galopante de todo esto fue más reciente también en Moldavia. Moldavia es una ex república soviética que tiene sus características muy particulares porque tiene una minoría rusa muy importante en Transnistria, obviamente una minoría prorrusa, pero hay también una minoría de origen túrquico, Gagausia, los gagausios, que también ven con buenos ojos su incorporación a la Federación Rusa, porque en Moldavia sus derechos son pisoteados. Bueno, pero en Moldavia hubo elecciones y pasó lo siguiente. Ganaron los candidatos proeuropeos, pero ¿por qué ganaron? Más o menos la mitad de la población de Moldavia, o más de la mitad, vive en el extranjero. Moldavia es uno de los países más pobres de Europa, si no el más pobre. Debe estar ahí cabeza a cabeza con Albania. Más de la mitad de los moldavos viven afuera. Y en esas elecciones se habilitó el voto para aquellos que viven en extranjero. Claro. Y los moldavos que viven en Europa, porque en general la mayoría de los moldavos que viven en extranjero viven en Europa, votaron por Europa, votaron por los candidatos pro-europeos. Y ojo, hay una porción importante de moldavos que viven en Rusia.
y a eso se les impidió votar. Claro. Si se contabilizaran solamente los votos de los moldavos residentes en Moldavia, los candidatos pro-europeos hubieran perdido por paliza. Bueno, esa es la democracia como la entiende von der Leyen, Kaja Kallas, bueno, toda la gente que maneja, gente que no la votó nadie, por cierto, gente que maneja la Unión Europea. Bueno, esa élite que está dirigiéndose hacia una guerra, el peligro de esa guerra es real. Sí. Es real. No es retórica belicista nada más para presionar, para que Rusia se vaya de Ucrania, para que Rusia se asuste. No, esa retórica belicista tiene un trasfondo realmente serio. Hay fuertes intereses para... otra señal importante son los ataques de falsa bandera, que buscan justamente provocar esta guerra. Los ataques con drones sobre Polonia, que resultó con drones rusos, que resultó que eran drones rusos, sí, ensamblados en Ucrania y lanzados desde Ucrania. Los vuelos, supuestos vuelos no demostrados, ¿no? De aviones rusos sobre los países bálticos, que son miembros de la OTAN también. Y así estamos viendo todos los días ataques de falsa bandera para provocar, para crear un clima de guerra contra Rusia, además de las operaciones que se están llevando adelante de sabotaje en el propio territorio ruso, ¿no? Donde está fuertemente implicado sobre todo el MI6 británico y los servicios ucranianos. Entonces, la idea de Estados Unidos es tomar distancia, hacerse como que, bueno, ellos ya no están tan implicados como en la época de Biden, pero utilizar a Europa como el proxy que busca hackear y destruir a Rusia, ¿no? Sin duda, porque digo, Estados Unidos no puede posicionarse como una especie de, bueno, dejemos que Rusia haga su vida, que no nos joda a nosotros, nosotros no nos jodemos a ellos, porque bueno, Rusia es lo que se llama muy ingenuamente parte de esta multipolaridad, digamos, ¿no? Un nombre que, así como Sur Global, lo de multipolaridad a mí me parecen nombres muy ingenuos. Más bien tiene que ver con, yo lo definiría como la nueva disputa entre bloques capitalistas, ¿no? Más que multipolaridad. Estados Unidos no puede estar de acuerdo con eso porque Rusia hoy en día implica justamente parte de ese otro bloque que es Irán, China, India, básicamente China, digamos, y Estados Unidos está en una guerra abierta con China, ya sea con Biden ya sea con los demócratas o con los republicanos. Entonces, eso de que mantiene cierta independencia no es para nada creíble y es claramente muy, muy convincente esto de que vos decís, de que en realidad toda Europa se está transformando en la región proxy, ¿no? Sí, ya podemos sacar el mapa. Como contábamos en los videos anteriores, lo que hicimos el año pasado, ya desde el 92 los estrategas del Pentágono apuntaban a que Rusia no se levantara más, ¿no? A pesar de que algunos, por ejemplo Kissinger y algunos otros, decían, no, ayudemos a Rusia en su transición hacia la democracia capitalista para que sean nuestros aliados. Otro sector más influyente, sin duda, apuntaba a desbancar Rusia que no se levante nunca más, porque inevitablemente Rusia reconstruida, nuevamente transformada en una potencia, no es dócil de los Estados Unidos. Además, Estados Unidos tiene fuertes intereses por apropiarse de esos recursos
que Rusia tiene en abundancia y que le permiten eventualmente convertirse en una potencia económica y militar como lo es hoy, sobre todo militar. Por otro lado, un potencial aliado de China, que es, como vos decías, el verdadero enemigo de Estados Unidos hoy en día. Y después está el tema de que Rusia es uno de los principales animadores de los BRICS, junto con Brasil, con China, con Irán y con Sudáfrica, y con todo lo que se están sumando. Y eso es un verdadero dolor de cabeza, un verdadero golpe económico a los Estados Unidos. La posibilidad de que potencias económicas emergentes puedan comerciar sin utilizar el dólar como divisa de intercambio es absolutamente insoportable. Además, bueno, que quería decir, el tema del sur global me parece insostenible, ¿no? Ni China ni Rusia son países del sur, Brasil lo es en parte, solamente en una parte, ¿no? Si nos ponemos estrictamente desde el punto de vista geográfico, eso de sur global es un poco absurdo. Lo de multipolaridad lo podemos charlar porque sí, lo que vemos es, se hablaba de una bipolaridad cuando había dos potencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, y había una parte del mundo que estaba de un lado, otra parte del otro, y una parte que se llamaba tercer mundo, que justamente se definía por no estar del todo ni con uno ni con otro. De ahí pasamos a la unipolaridad, que fue la hegemonía norteamericana. Hay una potencia que domina el mundo y que es el policía del mundo. Y cuando ahora se habla de multipolaridad, lo que se está haciendo referencia es un concepto muy laxo, que hay que tomarlo con pinzas, pero de que de alguna manera lo que se está haciendo referencia es que Estados Unidos ya no es la potencia dominante, hay varias. Hay varios focos en el mundo de aspirantes a la hegemonía, sobre todo China, ¿no? Exactamente. La diferencia es que Estados Unidos, al igual que en su momento, en el siglo XIX, Inglaterra, son potencias que controlan el mundo a través de los mares. Mientras que la hegemonía china es a partir de la tierra, ¿no? A partir, igual que Rusia. Esto, bueno, obedece a razones históricas, culturales, a razones geopolíticas y a razones militares. Pero bueno, ese es el escenario en el cual estamos. El tema era por qué Europa quiere ir a la guerra contra Rusia. Por Europa nos referimos a las élites europeas, ¿no? La clase dominante europea, pero gran parte de los europeos están intoxicados con este discurso belicista, ¿no? Que realmente creen que Putin es un monstruo terrorífico, que asesina civiles todos los días, y que va a invadir Europa, y bueno, es un absurdo. Sí, una de las razones, decías lo del capital, los intereses del capital financiero asociado con la industria militar. Además, también, no sé qué opinás al respecto, pero en general estas otras naciones de este otro o estos otros bloques no vinculados a la OTAN, no vinculados a la Unión Europea más Estados Unidos, a lo cual tendríamos que sumar Japón, ¿no? Si no me equivoco, es un bloque en el cual el capital financiero, lo que se define capital financiero, no tiene tanta injerencia, ¿no? Incluso por la propia estructura financiera de Rusia y China, que son fuertemente estatales. Entonces es como que el capital financiero también los ve como, de alguna manera, un lugar apetecible para poder extender su dominio. ¿Es así? Sí, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con eso, sí. Son un modelo distinto. Claro. Y aparte es un modelo distinto de cómo Rusia y China se relacionan con los países poco desarrollados. Sí, Esto lo vemos claramente en el caso de África, pero otros exacto. casos también, ¿no? China busca acuerdos comerciales donde China lógicamente busca su beneficio. China no es una potencia benefactora del mundo. China es una potencia que busca hacer negocios, pero los hace en términos diferentes. No es una potencia, por ahora, una potencia depredadora, sino que plantea otras condiciones. Incluso los países en los cuales llega a acuerdo construye puertos, construye infraestructura, bueno, cosas que el occidente liberal no hizo. Eso lo vemos claramente en África, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese Claramente. foco de rebelión en África, que es el Sahel, bueno, que lo comentamos el otro día en otro video, ¿no? En un video específico sobre ese tema. Ujú. Pero bueno, China se relaciona de otra manera. China como la potencia económica ascendente, ¿no? Si Exactamente. no es ya la potencia económica más importante. Sí, sí. Según ciertos parámetros sí, según otros todavía le falta un poquito, sí. Ciertos parámetros económicos, ¿no? En, Y los, en cuanto, perdón, perdón, en cuanto a reservas, las reservas que tiene que tiene China sin duda no solo es la primera potencia, sino que es el estado que mayor cantidad de reservas ha acumulado en toda la historia. Y eso por un lado. Y por otro lado, que ese es solo un indicador, ¿no? Y por otro sí, lado, los saltos tecnológicos que está pegando día a día son asombrosos, sí. son apabullantes. Y algunos plantean que ya ha superado a Estados Unidos desde el punto de vista de desarrollo tecnológico. Bueno, por eso Estados Unidos apunta contra China. Y podríamos pensar que en realidad esta guerra contra Rusia es una pieza más de esa guerra real, verdadera, que es contra China. Contra Ahora, China. mientras que todos estos tipos juegan a las piezas de ajedrez del tablero mundial como un tablero de ajedrez, se juega el destino de la humanidad. Sí, Porque en estas guerras convencionales mueren millones de personas, pero además pueden no ser guerras convencionales. exacto. En cualquier momento Podemos pueden pasar, pasar una guerra. sí, podemos Una pasar a guerra. otro nivel. Exacto. Otra cosa que vos mencionaste, y que es algo que en general pasa muy desapercibido, el rol de Inglaterra en todo esto, ¿no? El importante rol de Inglaterra en el genocidio de Palestina, que también es algo totalmente que ha pasado desapercibido, no hay mucha información, no se lo menciona, sin embargo, ha sido crucial el rol de Inglaterra, además del de Estados Unidos. Y lo mencionaste vos acá, digamos, ¿no? Con el MI6. También, pero parece un actor, incluso como Inglaterra se fue de la Unión Europea, ¿no? Como que no tuviera nada que ver, como que hace su vida, como si fuera una cosa independiente. Bueno, nosotros acá en Argentina, Inglaterra, la queremos mucho por el tema Malvinas, digo, pero en general a nivel mundial parece ser como una nación desarrollada, pero que no tiene ni demasiada injerencia, ¿no? Qué habilidad que está teniendo Inglaterra para pasar totalmente desapercibida y sin embargo tener un rol clave en todos estos estas prácticas imperialistas a nivel del globo, ¿no? Sí, Inglaterra tiene un papel clave, tiene la sabiduría del que fue imperio, y si bien desde el siglo XX, está en un papel subordinado a Estados Unidos, por un lado juega a ser el mamporrero de Estados Unidos. Es Estados Unidos es el que manda y siempre el mafioso que manda tiene un matón al lado, un matón de confianza, que es el mamporrero y en este caso es Inglaterra.
Pero además tiene su propio juego. Porque no es un matón solamente que llegó a ser matón porque es amigo del grande, no, porque fue grande también. Tiene su propio juego. Y eso se vio, por ejemplo, a papel que jugó Boris Johnson, como comentábamos hoy, ¿no? En la continuación de la guerra en Ucrania, la implicación que tiene los servicios británicos en esta guerra es notorio. Bueno, porque Inglaterra también es una de las bases fundamentales del capital financiero. El mercado del oro está en Londres, por ejemplo. Claro, claro. No es la potencia que fue, pero no deja de ser un actor relevante en lo que hace al capital financiero. Entonces, dicho sea de paso, si yo no me equivoco, hay un gobierno laborista, ¿no? En Inglaterra, en Gran Bretaña. Sí, algo así. Bueno, no nos dimos cuenta, porque parece como que estuvieran los conservadores todavía. Es que realmente no hay diferencia, o sea, claramente. Efectivamente. Otra reflexión respecto de Rusia. Claramente se viene diciendo y está claro, digamos, cómo va avanzando en la guerra en Ucrania, cómo avanza en términos de desarrollo económico, esta alianza que tiene con China, digamos, claramente es un país que no deja de crecer. Pero sin embargo, y con el mapa que vos mostrabas, que si me permitís lo voy a volver a poner, Sí, sí. No deja de llamarme la atención cómo es que, por ejemplo, al ser una potencia, ¿no? Ha podido dejar pasar este atropello de Rumania, cómo es que con la relación histórica muy larga que tiene con Finlandia, no ha podido impedir que Finlandia entre en la OTAN. Esta payasada democrática otra vez más de la Unión Europea en Moldavia, cómo es que con Georgia está queriendo, que Georgia está pidiendo entrar a la OTAN también con las relaciones históricas y actuales que tiene con Georgia, ¿no? Es como que me cuesta entender, es como que veo, digo, pero bueno, pero al final Rusia en un montón de lugares no está teniendo éxito. No tiene la capacidad, no tiene la voluntad, no puede dedicarse a todos los frentes. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué podría hacer Rusia para que Finlandia no entre a la OTAN? ¿Invadir Finlandia? No, pero me imagino que debe tener un montón de relaciones diplomáticas, digo, por la relación histórica que tiene con Finlandia, ¿no? Sí, bueno, pero las élites de esos países, la clase dominante de esos países, están también dentro de ese circuito que hemos mencionado, absolutamente compenetrados con los intereses que maneja la Unión Europea. Por otra parte, no nos olvidemos que es Rusia en este conflicto, Rusia contra la Unión Europea y contra Estados Unidos. Sí. No es fácil. Y la otra cosa es, ojo, a pesar de todas las sanciones, a pesar de la guerra, a pesar de todo, Rusia se mantiene, no se cayó, pero esto tiene un costo, esto tiene un costo muy grande también para Rusia. Rusia está dirigiendo gran parte de sus recursos a la industria militar, recursos que podría estar empleando en infraestructura, en modernización, en construcción civil, y sin embargo está teniendo que desviar gran parte de sus recursos a la industria militar. Lo está haciendo con un grado de eficiencia enorme, está económicamente fuerte, pero esto tiene una consecuencia. Que es lo que en realidad el objetivo es debilitar a Rusia.
Y si no lo pueden hacer por un lado, lo buscan hacer por el otro, y Rusia hace lo que puede, que puede bastante, por cierto. Pero esto también tiene un costo. Supongamos que termina la guerra ahora. Bueno, Rusia tiene que reconvertir va a tener que reconvertir gran parte de esta industria militar que desarrolló en los últimos años hacia la industria civil. No es fácil. Esto tiene un costo. Aparte, la cuestión también de que Rusia tiene los mismos problemas demográficos que tiene Europa. Baja natalidad, expectativa de vida larga. Bueno, y esto también le juega en contra. No es el caso de China, la India, ¿no? Que no tienen ese problema. Claro. Rusia tiene otro problema además también, que esto también es interesante de analizar, que es la tremenda extensión de su territorio. Sí. Es un territorio poco poblado, muy extenso, y el hecho de tener un territorio muy extenso significa que los costos son muy grandes, los costos de transporte, de comunicaciones, sí, de coordinar la economía, de coordinar los movimientos, incluso de coordinarse militarmente. Es costoso. Pensemos que es un país que tiene 11 usos horarios diferentes. Sí, y buena parte de su población y desarrollo económico volcado en la cuarta parte de su territorio en el oeste, digamos, ¿no? Claro, en la Rusia europea, fundamentalmente. Por eso claro, tuvo corriente dentro de Rusia, los que llaman la siberianización. Que dicho sea de paso, esto es uno de los argumentos que justamente refutan la idea esta de que Rusia quiere expandirse sobre Europa para someter a los europeos. No, claro, Rusia está mirando hacia el oriente. Exacto. Rusia está mirando hacia el oriente, desarrollar su oriente, redesarrollar Siberia y todo el oriente ruso poco poblado, poco desarrollado, que además está mucho más cerca de China. Que es el eje ese es el eje de desarrollo del futuro, ¿no? Sí, bien. Si me permitís, quiero hacer una reflexión, creo que final, no sé, después vos agregarás si te parece, si falta algo. Esto no es, esto que hemos hablado hoy, que podría parecer una excentricidad geopolítica, estos locos de acá de Argentina, del cono sur del mundo, que se preocupan por lo que pasa allá tan lejano, ¿no? Hay muchos análisis de esos, incluso en la izquierda, ¿no? Como, no, tenemos que preocuparnos por lo que pasa acá, los quilombos que tenemos acá, Milei. Bueno, Milei nos ha demostrado claramente, digo, por si no lo querían entender, Milei lo trajo claramente, lo puso en blanco sobre negro, la importancia que tiene este conflicto, ¿no? Este conflicto proxy de la OTAN con Rusia, Milei nos lo ha traído, porque justamente Trump lo que está haciendo, digo, su interés en Latinoamérica y en el payaso y el enfermo que ahora ha decidido entregar su país, y nuestro querido pueblo que lo ha ratificado en estas elecciones, lo de querido pueblo me hago cargo yo de decirlo, y lo firmo sin ningún problema. Digo, nos han demostrado la crucial importancia, que esto no es un delirio geopolítico de unos locos que quieren saber de un tema. Trump lo ha dicho expresamente. Vos Argentina, querés que te ayude, bueno, tenés que sacarte a China de encima. No lo está logrando, no sé si lo va a lograr porque Estados Unidos viene perdiendo con China, y porque si Argentina se desentiende de China, ya directamente pasamos a ser una estrellita más. Es la única posibilidad que nos queda, digamos, ¿no? Un pobre Puerto Rico, por las relaciones económicas que Argentina tiene con China, digamos, es imposible desprenderse. Y así como vos decías que de alguna manera esta Europa como nueva guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia es de alguna manera un tanto indirecta parte del enfrentamiento que tiene Estados Unidos con China, esta relación carnal que ha establecido ahora Milei con
con Trump, nos demuestra claramente que hoy en día es imposible analizar ninguna situación nacional por fuera de las relaciones internacionales, ¿no? Este mundo mundializado, prefiero ese término antes de globalizado, nos demuestra que no hay posibilidad de hacer ningún análisis de lo local y de lo regional si no es en relación a lo internacional. Sí, y particularmente esta guerra en Ucrania tiene repercusiones en todo el planeta. No solamente, bueno, la Argentina envió algo de armamento a Ucrania, algún helicóptero ruso que tenía la Argentina, lo mandaron. En un momento incluso se habló de la injerencia de Rusia en Argentina, ¿no? Pero en otros países también, recién hablábamos del Sahel, en el Sahel Occidente está utilizando a las guerrillas islámicas contra los gobiernos revolucionarios de Burkina Faso, de Níger, de Mali, y que buscaron el apoyo ruso y en parte lo obtuvieron. Hubo presencia rusa en estos países, inmediatamente aparecieron grupos de fuerzas especiales ucranianas. Es decir, en África, y en el chat creo también, en África hay presencia ucraniana y presencia rusa enfrentándose. Esto tiene derivaciones muy, muy sospechadas, ¿no? La cantidad de latinoamericanos que hay en la guerra en Ucrania es notable. Uh-huh. Y de los dos bandos, de los dos bandos. Se habla mucho de los colombianos que están peleando en Ucrania, que les va bastante mal, por cierto, específicamente, ¿no? A los colombianos, pero también en el otro bando hay muchos latinoamericanos. Y bueno, la diferencia con un país como Brasil, que es una potencia económica, pero que tiene una política propia, y que se da el lujo de fundar los BRICS. Uh-huh. Lula estuvo presente en el desfile del Día de la Victoria, que es todo un gesto, ¿no? Bueno, Brasil es un país soberano. Exacto. Que tiene una política soberana. Más allá de la terrible desigualdad no han interna, que no han eliminado, y que hay un porcentaje importante de la población que participa de cierta bonanza económica y un enorme porcentaje de excluidos, ¿no? Me refiero a Brasil, ¿no? Sí, por supuesto que sea un país soberano que tenga una propia Exacto, sí, sí, política, sí, sí. no significa que sea el reino de la justicia. Exacto, exacto. Lo que sí hay que notar es que hay un nuevo direccionamiento de Estados Unidos hacia Latinoamérica muy notable. Claro. Y lo vemos en el caso bueno, a golpe de billetera en Argentina y posiblemente a golpe de misiles en Venezuela. Claro, exactamente. Lo de Pero Venezuela, digo, pero tiene, es grave, es grave. es gravísimo, sí, 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 lo vamos a estar tratando acá, es gravísimo el tema de Venezuela. Pero digo, como dijiste vos al principio, está directamente vinculado con este conflicto Rusia-Europa, digamos, ¿no? Este redireccionamiento de Estados Unidos hacia América Latina. Sí, Bien, en parte sí. bueno, buenísimo, Claudio, como siempre, una claridad impresionante. Así que no sé si querés hacer un cierre, si no directamente hacemos la despedida. No, bueno, muchas gracias. Y no, dejemos en la caja de comentarios Sí, los videos que hicimos el año pasado sobre las claves de la guerra en Ucrania, que siguen teniendo actualidad, sí, estos videos, y bueno, seguiremos trabajando estos temas. Hemos trabajado el tema de las nacionalidades en la ex-URSS. Hace poco tuvimos una charla
con otro contertulio, digamos, sobre el tema del Sahel. La cuestión geopolítica sigue estando o va a seguir estando, ¿no? Exactamente, no, nos vamos a empezar a meter más de lleno con China para entender, con invitados seguramente, qué es China, digamos, qué está pasando. Bueno, voy a dejar claramente, vamos a dejar los enlaces a los primeros videos de los que hablaba Claudio, de las claves de la guerra en Ucrania. Y así que bueno, me despido de ustedes hasta una muy pronta próxima emisión de Especiales de Crítica Dialéctica. Adiós, Claudio, y estamos continuando con esto. Bueno, gracias, nos vemos. Adiós, chau, chau.